Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Nos sentimos muy honrados poder llegar hasta sus hogares o también ahí donde sea que se encuentren a través de las redes sociales. Un saludo cordial para todos nuestros amigos y pues buenas noches con José. Buenas noches, Valerio. Así es, estamos muy emocionados en hablar nuevamente de este tema, Valerio, acerca de la reforma. Y hoy queremos hablar del reformador quizás más conocido o más influyente de la historia, quizás quien culminó todo este trabajo, Valerio. Exactamente con José hablamos de Martín Lutero. No sé qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan el nombre de Martín Lutero. El caso para mí, a mi hijo, José, si me preguntaran qué se te viene a la mente cuando escuchas a Martín Lutero, se me viene a la mente a alguien que defendió lo que creía a costa, sin importar lo que representaría, las consecuencias que podía traer para su familia, para su vida, para su futuro, ¿no? No sé, José, qué se te viene a vos en la mente. Exacto, Valerio. Justamente hace un par de semanas creo que hablaba con un amigo acerca también del personaje de Martín Lutero cuando me preguntaba, ¿quién es Martín Lutero? Cuando a esa pregunta, pues la respuesta es eso, Valerio, de que un hombre que realmente luchó por las escrituras, que la verdad de las escrituras no sea opacada por la gran corrupción que había en ese momento en cuanto dentro del cristianismo, Valerio, alguien que realmente trajo luz, que nuevamente volvió a encender una luz, Valerio, que se estaba apagando por ya, pues yo creo que por lo errados que estaban en ese entonces, Valerio. Sí, José, y pues tristemente en aquel entonces, ahora, si alguien no conoce acerca de la Biblia, después no hay más que decir. Si no sabes de la Biblia o nunca has leído una Biblia, es por no querer hacerlo o por no querer hacerlo. No es que no tengamos acceso a una Biblia, pero en aquel entonces tenemos que entender que solo las personas que se dedicaban a estudiar la Biblia, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, solo ellos tenían acceso a la Biblia, pero sin embargo tampoco lo hacían, porque ya a ese entonces se había introducido dentro de la iglesia la infalibilidad del Papa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa al momento de hablar era Dios hablando, y también que el Papa no podía cometer error. Entonces la gente, como solo tenían esa información, José, creían que era Dios el que decía, el que les ponía grandes impuestos, por decirlo así. También, Juan José, el hecho de pagar por el perdón de tus pecados. Incluso, no recuerdo bien, Juan José, si fue Martín Lutero o fue alguien más, otro de los reformadores, que son varios. Hemos hablado de John Wycliffe, John Hus, y ahora hablamos de Martín Lutero, que fue como que el que llevó a detonar esto en el año 1517. Pero dice que, si no estoy mal, es Martín Lutero, que él iba caminando y una vez encontró a alguien. Estaba muy borracho y Martín Lutero le dice: no, ¿por qué estás así? A Dios no le agrada que estés así. Necesitas arreglar tu vida con Dios. No, le dice: no, yo no tengo de qué preocuparme. Mi salvación ya está segura. Y le saca un papel, y era una indulgencia papal que él había pagado a manos de aquel hombre llamado Johann Tetzel, que era el vendedor de indulgencias. Y por eso también Martín Lutero, Juan José, como que empezó a despertar ese celo en él, porque este hombre insiste tanto en vender las indulgencias. Y Martín Lutero, como en una de sus tesis, de las 95 tesis que él expuso de la Catedral de Wittenberg, él en una de las tesis decía: si el Papa tiene tanto dinero, entonces ¿por qué no paga él la salvación de todas las almas que necesitan ser salvas? ¿Por qué es necesario quitarle el poco dinero a la gente de los pueblitos, cuando él tiene todo el dinero del mundo? Entonces él como que empezó a comparar, no
con su mente, Juan José, sino que Martín Lutero empezó a darse cuenta de cosas que pasaban y no se quedó callado. Y creo que es lo que nos hace tanta falta actualmente con José, que a veces nosotros miramos algo en la iglesia y nos quedamos callados. No tenemos como ese valor de enfrentar y abrir las escrituras y decir, hermanos, estamos mal en esto, ¿verdad? Sí, exacto, Valerio, y ya lo mencionamos, sin mal, en el primer episodio, cuando mencionábamos, hoy tenemos la dicha, Valerio, de con mucha libertad agarrar nuestra Biblia y leerla, pero tristemente muchas veces no lo hacemos. Y creo que en mi caso, Valerio, de otros países en donde realmente está prohibida la Biblia, yo creo que podemos ver casos, Valerio, en donde las personas empiezan a llorar cuando reciben una Biblia. ¿Por qué? Porque ellos están privados de eso, pero nosotros no estamos privados de eso, pero muchas veces no lo recibimos con gracia, no lo recibimos con alegría. Esta es la palabra de Dios, pero muchas veces yo creo que tenemos la Biblia empolvada. En vez de leerlo, sacarle el jugo, exprimir realmente la sabiduría que Dios ha dejado en ella, pero muchas veces lo hemos olvidado. Yo creo que, Valerio, tal como mencionabas, no podemos pelear con el mal, con la oscuridad que realmente prevalece en este mundo, mientras que la luz que tiene la Biblia, pues lo hemos guardado quizás en nuestra gaveta, en el ropero, hasta incluso creo que muchas veces mencionamos que quizás está debajo de la cama, Valerio, y creo que tristemente hoy en día necesitamos eso, Valerio, que nuevamente volver a las sendas antiguas, tal como mencionabas en un episodio. Sí, Juan José, y bueno, cuando hablamos de Martín Lutero se vienen muchas cosas a luz, y esta información que nosotros hablamos, ustedes pueden tener acceso a toda la información en cualquier sitio web, cualquier libro de historia, en cualquier libro de historia del cristianismo, ¿no? Estos libros sean de origen cristiano, ¿no? Porque hay personas que no son cristianas que han escrito libros de la historia del cristianismo que también llegan a la misma conclusión que Martín Lutero clavó sus 95 tesis porque se dio cuenta que la luz de la palabra de Dios no cuadraba lo que vivían el clero, los sacerdotes y todos los líderes religiosos. Él miraba algo, él miraba los vestidos ostentosos, los lujos que ellos tenían, lo bien que comían los sacerdotes, los cardenales, el papa, todos los que estaban en el Vaticano, todos ellos vivían muy, muy bien y era algo que contrastaba totalmente con la humildad de Jesús, con la humildad de los apóstoles, los primeros discípulos que los que tenían mucho vendían sus propiedades para compartir con los más necesitados. Pero sin embargo, Martín Lutero en el año 1517, en el 1511, que ya empezó a ver lo malo que estaba en la iglesia, lo mal que estaba encaminándose la iglesia. Él miraba el contraste, ¿cómo esto es posible? Que los líderes están viviendo bien, pero la iglesia, no en sí el cuerpo de Cristo, los que han creído no viven como viven el resto, como que es una prosperidad selectiva, por decirlo así. Y Martín Lutero es alguien que, a propósito, él nació un 10 de noviembre del año 1483 en la ciudad de Esleben, Alemania, y en la ciudad donde él estuvo como sacerdote, cuenta que hasta la fecha hay un muslo, o sea, del pecho para arriba hasta la cabeza de Martín Lutero hay una estatua, por decirlo así, en aquella ciudad, y debajo de esa ciudad se encuentra escrito: la palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero, y esto está todavía actualmente. Entonces, Martín Lutero es un hombre que no siguió a la mayoría, y aquí es donde nos damos cuenta, José, que no siempre la mayoría ha tenido la razón. Aquí miramos a un Martín Lutero que luchó contra corriente, luchó contra el sistema religioso de aquel entonces. Y también, Juan José, ahora platicaba con ustedes y otros amigos
que Martín Lutero tuvo una infancia algo complicada. Si bien sus padres eran personas temerosas y piadosas, pero hasta cierto punto también eran personas muy duras con Martín Lutero. Se cuenta que Martín Lutero, cuando estuvo en la escuela, los maestros no fueron tan agraciados con él. Los maestros no fueron personas como que clementes, bondadosos con Martín Lutero, sino que fueron personas duras para con él. Y José, esto como que Dios ya estaba preparando a Martín Lutero a lo que tenía que enfrentarse un día desde pequeño. Martín Lutero, Dios ya lo estaba formando, preparando, y la voluntad en aquel entonces con José no es como el caso de Jan Hus, que su mamá quería que él fuera sacerdote. El papá de Martín Lutero no quería que él fuera sacerdote. El papá de él quería que fuera un abogado, y de hecho él estudió un tiempo lo que es esta profesión. Él entró a la universidad en el año 1500, vamos a ver, a sus 11 años, en 1501, perdón, entró a la universidad. Y en esa universidad, José, fue donde Martín Lutero, en la biblioteca de esa universidad, donde él empezó a estudiar su profesión de abogado, porque era la voluntad de su papá. Antes no era que el hijo decidía, yo voy a estudiar esto, sino que los papás decidían tanto con quién se casaban y qué carrera iban a estudiar. Y Martín Lutero, al entrar a la biblioteca de la universidad, se encuentra con un ejemplar. Se encuentra con un ejemplar de la Biblia, de la Vulgata Latina del padre de la iglesia llamado Jerónimo. Este hombre había hecho esta traducción al latín, la Vulgata Latina. Él tiene acceso a esa Biblia, y yo leía, como sé, en la historia ya hace varios años, decía que cuando Martín Lutero tuvo acceso a la Biblia, él pensaba que la Biblia solo eran los 4 evangelios, 2 o 3 cartas más de Pablo. Pero cuando él tiene acceso a la Biblia, es como lo que mencionabas hace ratos, miramos videos en las redes sociales, cuando las personas tienen acceso por primera vez a una Biblia, las personas lo abrazan, empiezan a llorar, empiezan a cantar, a darle gracias a Dios. Y me imagino que fue algo así con Martín Lutero, porque dice la historia que era encontrarse, y digo, oh maravilla, cuánto tesoro hay aquí, porque no solo son los 4 evangelios y 2 o 3 cartas de Pablo, sino que hay más. Hay muchas cartas, hay también hay muchos libros, hay profetas, hay salmos, hay proverbios, hay poesía en la Biblia. Y él empieza a darse cuenta, y dice la historia como sé que él toma esa Biblia, lo abraza sobre su pecho, y en ese entonces Martín Lutero empieza a leer la Biblia página por página, porque en esa Biblia él encontró, y lo que más marcó la vida de Martín Lutero es Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Sí, exacto, Valerio. Y cuando vemos un poco más acerca de la historia de Martín Lutero en cuanto a su conversión y a su cambio de profesión, quizás, Valerio, porque después de abandonar nuevos sus estudios y comenzar a estudiar para hacerse monje, creo que, Valerio, ahí es también donde podemos ver la voluntad de Dios, porque realmente lo que mencionabas, que en ese entonces los padres decidían qué iba a ser del hijo, qué profesión o qué iba a convertirse en el hijo, pero a pesar de que el padre era muy duro en las frases de su padre, al enterarse que su hijo había cambiado de profesión, solo fue esto, que esto no resulte una ilusión y un engaño. Y realmente, Valerio, pero si vemos un poco más allá, quizás años después, realmente vemos que Valerio, él fue quien descubrió el engaño, más bien él fue quien abrió una verdad, quien realmente puso la luz en la verdad. Y hay una frase que de los 3 reformadores de que se habla más en cuanto a John Wycliffe, John Hus y Martín Lutero, que la frase dice
que John Wesley puso la leña y John Hus encendió la llama y Martín Lutero agarró la antorcha. Yo creo que esto nos revela cómo fue la historia, Valerio, que fue Martín Lutero quien realmente alumbró en ese entonces la oscuridad que estaba en ese entonces. Sí, José, es interesante cómo lo figuran, ¿verdad? Que alguien, lo que decía Pablo también, Pablo sembró, Apolos regó, y quien da el crecimiento es Dios, y fue así el trabajo, como por decirlo así, colaborativo de estos tres hombres, digamos. No solo son ellos, hay muchos más reformadores que si habláramos de todos ellos, no nos alcanzaría 1 mes o 2 meses para hablar de cada uno de ellos, porque cada uno de los reformadores, antes de la reforma y los post reformadores, y que de hecho vamos a hablar de algunos también aquí en Platiquemos. Por eso, queridos amigos, los invitamos a que ustedes, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV para que ustedes sean las primeras personas que tengan acceso a los nuevos episodios que estaríamos lanzando, y hablando también acerca de la historia de la iglesia, porque no solo terminó en Martín Lutero y ahí estamos nosotros, no, hubieron personas que siguieron los pasos de Martín Lutero. ¿Cómo es esto? El trabajo colaborativo. Yo no sé qué efecto va a tener mi trabajo, el trabajo que estoy haciendo para Dios actualmente. Lo que decíamos con un amigo hace un par de días es de que yo le decía a él, mira, ¿se imaginaron alguna vez que su música iba a llegar a tantas generaciones? Porque ya han pasado varias generaciones. ¿Se imaginaron alguna vez que iban a tener las canciones más sonadas? Hasta la fecha todavía suena su música en las radios, le decía. Y no, nunca me imaginó. De hecho, dicen, nunca ponían nuestra música en las radios cristianas, porque creían que nosotros no predicábamos, hasta que invitamos una vez a los hermanos a ir a un concierto con nosotros. Y ahí se dio cuenta de que nosotros lo que estábamos haciendo era una obra evangelizadora. O sea, a lo mejor no ganábamos dinero, pero sí estábamos evangelizando a lugares donde algunos no se atrevían a ir. Entonces, y es así como uno nunca sabe cómo, qué es lo que está sembrando. En el momento el que da el crecimiento es Dios, y definitivamente Martín Lutero fue el que fue a tomar esa antorcha que ya estaba ardiendo. Si lo queremos figurar como una antorcha realmente, pues entonces John Wycliffe puso el wipe, vino Jan Hus vino a poner el combustible, y cuando llega Martín Lutero ya es para encender la antorcha y empezar a alumbrar a aquellas personas que vivían bajo oscuridad. Él se dio cuenta de que todo lo que él atacaba en sus 95 tesis, ustedes quieren leer cada una de estas tesis, pueden buscarlo en Google. Entonces solo puedes escribir en Google 95 tesis de Martín Lutero y ahí se van a dar cuenta. Y él lo que más ataca son la venta de las indulgencias. Las indulgencias, él atacaba eso con José. Y damos gracias, sinceramente, gracias a Dios por la vida de Martín Lutero, porque lo que él hizo, gracias al esfuerzo de él, la iglesia, había un remanente que estaba todavía escuchando la voz de Dios. Y gracias a estos hombres, ahora pues tenemos acceso a la palabra de Dios, y a Martín Lutero lo llaman a retractarse en las 95 tesis. Le dijeron, tenés dos salidas para salvar tu vida. La primera es negar que tú has escrito estas 95 tesis y repudiarlas. La segunda es retractarte de haber escrito esto, es decir, me arrepiento por haber escrito esto. Dice la historia con José que Martín Lutero, esa tarde o esa noche, él estaba
de los líderes religiosos. Él dijo, la primera respuesta la tengo. Yo reconozco que esos escritos, esos libros, fueron escritos bajo mi puño y letra. Yo lo escribí y estoy consciente de lo que en ellas está escrito. En cuanto a la segunda opción que me están dando, que es retractarme, decir, yo me arrepiento y te aceptamos nuevamente en el credo. Eso déjenme pensarlo una noche. Dice que Martín Lutero va aquella noche a orar y pedirle fuerzas a Dios. Y a propósito, él escribió aquella alabanza que se llama Castillo Fuerte. Y esa noche, dicen los historiadores, Dios fue el castillo fuerte de Martín Lutero. Y al día siguiente se presenta nuevamente ante las autoridades religiosas en aquel entonces y les dice, no me voy a retractar, no me arrepiento, yo escribí eso y yo sostengo, no en ningún momento voy a negar, porque sería en contra de la voluntad de Dios, iría en contra de mi conciencia. Ahora, ¿qué dijo Martín Lutero? Literalmente, mi alma está cautiva en la palabra de Dios. Si uno de ustedes, queridos hermanos, me demuestra con las sagradas escrituras o con la conciencia que mis escritos son erróneos, yo con gusto me retractaré. De lo contrario, si 1000 cabezas tuviera, 1000 cabezas tendría que ofrecer antes que retractar. Y Martín Lutero no se retractó y empieza aquel movimiento que se llama actualmente o nos llaman protestantes, porque alguien defendió la palabra de Dios. El Papa giró orden años después de quemar todos los escritos de Martín Lutero, pero sin embargo hay algunas copias todavía y siguen vigentes. Exacto, Valerio, y realmente él protestó realmente en contra de la. Y realmente lo que mencionas acerca de la indulgencia, y tristemente, Valerio, muchas personas hoy en día se niegan a aceptar que la salvación es así gratuitamente, que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que pagarlo, Valerio. Muchas personas se niegan en aceptar eso, es como que no logran asimilar la gracia de Dios. Y me gusta esta frase que dice, las 5 verdades cambian el mundo, Valerio, en cuanto a las 5 tesis de Martín Lutero, que son las más conocidas: sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, a Dios solo sea la gloria. Realmente, Valerio, esas 5 verdades que realmente son visibles para el mundo, pero tristemente muchas veces no lo queremos aceptar. Por ejemplo, la gracia, que por gracia somos salvos, pero muchas veces nos cuesta aceptar esto. Hasta incluso a veces creemos que haciendo más obras seremos más salvos delante de los ojos de Dios, pero muchas veces no estamos en lo correcto. Sí, como solo como que la síntesis de la reforma protestante llega en esto, que decías las 5 solas. Solo es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Solo es la escritura, la palabra de Dios. Solo es la sagrada escritura, la infalible palabra de Dios, porque en ella no hay error, no hay contradicción. Sola fe, sola escritura, sola gracia, solamente la gracia de Dios. Y queridos hermanos, la gracia de Dios aún es suficiente para el 2023. No hay nada que pagar, no hay nada que pagar. No tenemos que comercializar con la fe, no tenemos que negociar con la fe. La gracia de Dios es suficiente. Si alguien te pide dinero por orar, si alguien te pide dinero por predicar, ahí no es. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Los que predicamos, la gracia de Dios es suficiente. Si Él provee para los animales, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros
Si Jesús no tenía siquiera una piedra donde reposar su cabeza, ¿qué necesitamos nosotros que a veces hasta pedimos hoteles? La gracia de Dios es suficiente. Solo Cristo, solo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y solo a Dios la gloria, no a nosotros. Solo a tu nombre damos gloria. Solo a Él. Él es merecedor de honra, gloria, poder de los siglos por los siglos. Y también, Juan José, ya terminando este episodio, dice que Martín Lutero, después de estar bajo ese juicio, el Papa quería matarlo. Los líderes religiosos querían desaparecer a Martín Lutero, pero sin embargo, el emperador o el gobernador de la ciudad de Martín Lutero abogó y lo defendió, pero sin embargo Martín Lutero se pierde a la vista pública por 10 meses. Todos se preguntaban qué pasó con Martín Lutero. Algunos decían Martín Lutero ya lo asesinaron, todo, pero después de 10 meses Martín Lutero tradujo la Biblia del latín, de la Vulgata latina, al idioma alemán. 10 meses. Encerrado, a lo mejor en un cuarto frío, 10 meses, para llevar las Sagradas Escrituras al lenguaje de la gente. Y el alemán en aquel entonces era un idioma que todavía se estaba formando. Y entonces esta traducción de Martín Lutero ayudó al idioma alemán a madurarse, porque él hizo esta traducción para que toda la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Y es así, queridos hermanos, que les damos gracias por esta oportunidad de llegar a sus hogares. Sigamos buscando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo por gracia, viviendo por fe, porque el justo por la fe vivirá. Queridos amigos, gracias por llegar hasta aquí. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y así también a estar al pendiente del siguiente episodio, porque vienen más episodios acerca de la historia de la iglesia, pero en esta ocasión ya estamos llegando a la reforma, llegamos al momento como que cúspide. Ahora vamos a hablar de un par más de post-reformadores, así que al pendiente de las redes sociales. El Señor les bendiga.